Hola amigos, y hoy estudiaremos en detalle el indicador MACD, operaremos y ganaremos buen dinero. Asegúrense de ver el vídeo hasta el final para entender todos los matices de la estrategia. Hola a todos, y hoy les enseño cómo ganar dinero en la plataforma Pocket Option con el indicador MACD. La estrategia con ese indicador hoy en día es muy conocida, pues una cantidad enorme de los traders exitosos lleva mucho tiempo comerciando con esa estrategia y ganando mucho dinero. Ese método de comerciar es muy simple, vale para principiantes. Si usted quiere empezar a ganar dinero con trading, mire el video hasta el final y gane conmigo. Entonces, primero debemos ajustar el gráfico, configurar el gráfico, mejor dicho. A la izquierda arriba abrimos los tipos del gráfico y elegimos el de las velas. Ponemos el periodo de tiempo igual a 1 minuto. Luego añadimos el indicador MACD. Está en la lista de estos. Ahora vemos el indicador, pero quiero hacerlo más simple, creo. Para eso abro sus parámetros y quito el histograma en los estilos. A partir de ahora vemos solo dos líneas, roja y verde. Vale. A partir de ahora nuestra tarea es encontrar los cruzamientos de las líneas indicadoras. Sí, vemos que la línea verde cruza la línea roja desde arriba hacia abajo, abrimos el convenio de venta. Y si vemos que la línea verde cruza la línea roja desde abajo hacia arriba, abrimos el convenio de compra. Prestamos atención al gráfico. Aquí precisamente veo que la línea verde cruza la línea roja desde abajo hacia arriba y en ese momento en el gráfico vemos el movimiento hacia subida. En ese fragmento la línea verde cruza la línea roja desde arriba hacia abajo y como vemos en el gráfico se mueve hacia abajo. De eso, los cruzamientos de las líneas indicadoras indican los cambios de tendencia actual. Si vemos que la dirección general es de bajada, perdón, y al mismo tiempo se mueve hacia arriba, y al mismo tiempo vemos que la línea verde indicadora cruza la línea roja hacia arriba, todo eso nos dice que el precio va a seguir subiendo. Ahora podemos ponernos a comerciar. Ya encontré la primera situación para nosotros. Veo que la línea verde cruza la línea roja hacia abajo, lo que muestra que pronto el precio va a bajar, ¿sí? A pesar de eso, le recomiendo ver a lo largo de la historia del gráfico cómo funcionaba este indicador. En ese momento vemos el cruzamiento cuando la línea verde cruzó la línea roja hacia abajo, indicando la bajada del gráfico y luego el precio bajó en realidad. Nuestro convenio ya está abierto, esperemos el resultado. El convenio es exitoso, seguimos. Ya encontré otra situación bien interesante. Veo que pronto se cruzarán las líneas indicadoras. La línea verde cruzará la línea roja hacia abajo. Eso significa la próxima bajada del gráfico y por eso abro el convenio de venta. Y ya tengo abierto el convenio. Mientras tanto, quisiera recordarles sobre el risk management que debemos seguir siempre. Hoy comercio bastante arriesgadamente, pero les aconsejo ser más prudentes. Otro consejo que querría compartirles es el siguiente. En lo que se refiere a esa estrategia, cuando vemos la señal de venta de ese indicador que está arriba, esa señal es más actual. De eso, la señal comprueba el punto de entrada en el convenio. ¡Ay, ese convenio es exitoso! ¡Qué bueno! Ya tengo una situación más. Abro el convenio de venta aquí. Noto que la línea verde cruza la línea roja hacia abajo.
Eso me indica la continuación de la dirección de bajada. Además, ese indicador funciona muy bien a lo largo de la historia del gráfico. Y otro consejo. Miren, es que si vemos que el indicador muestra los movimientos raros, como en el fragmento del gráfico del indicador, es mejor no abrir convenios. Miren lo que pasaba en el gráfico de precio cuando las líneas indicadores se movían caóticamente. Y el convenio es exitado. Entonces, veo una buena situación para nosotros. Voy a aumentar el importe del convenio. Aquí abro el convenio de compra. Podemos ver el cruzamiento de las líneas y la línea verde cruza la línea roja desde abajo hacia arriba. Eso nos indica la continuación de la dirección de subida. Yo quisiera compartirles otro consejo más. Nunca comercien cuando ven las acumulaciones tan repentinas, ya que indican una fuerte volatilidad en el mercado y el indicador funciona rara vez. El convenio es muy seguro y exitoso. Ya tenemos otra situación muy interesante. Yo abro el convenio de compra. La línea verde cruzó la línea roja desde abajo hacia arriba, lo que significa la continuación de la dirección de subida. Además de la señal del indicador MACD, podemos notar que el nivel al que puede seguir el gráfico del precio. Eso solo muestra la posibilidad de la dirección de arriba. Comerciando con esa estrategia es mejor tener en cuenta los factores extra. Los niveles que nos ayudan a encontrar un punto de abrir convenio más preciso y más interesante. Ganamos otra vez. Esta vez abro un convenio de venta de 1 minuto. Vemos que en esa situación las líneas se cruzaron y la línea verde cruzó la línea roja desde arriba hacia abajo y eso nos indica la continuación de la dirección de bajada. Otro factor muy importante cuando abrimos el convenio es las velas. Cuando vemos las velas con las sombras grandes y los cuerpos pequeños, después de las que aparece una buena y grande vela, es un buen punto para abrir un convenio, ya que es muy posible que tras esa vela el precio va a cambiar de tendencia. Y otra vez ganamos. Aquí abro el convenio de compra. Veo que la línea verde cruza la línea roja y ese cruzamiento es de abajo hacia arriba. Quiero contarles un poco más sobre el comercio con este indicador. Es que ese indicador no siempre muestra el cambio de tendencia. Por ejemplo, vemos una buena tendencia de subida aunque el indicador dio la señal de venta. Pues en ese caso el precio no cambió de tendencia, sino hubo una corrección simple, pequeña, después de la que el precio siguió su subida. Exactamente por eso, comerciando con ese indicador, es mejor usar pequeños periodos de tiempo. Nuestro convenio es muy exitoso. Como ven ustedes, gracias a esa simple estrategia pudimos aumentar el balance 5 veces en unos minutos. Me encanta el resultado de hoy, por lo que mi sesión de comercio que mantengo en mi canal de Telegram, voy a comerciar con esa estrategia. Si ustedes quieren copiar mis convenios y ganar conmigo, entonces les dejo el enlace a mi canal de Telegram en la descripción. Aquí acabo este vídeo. Muchas gracias a todos. Nos vemos.